¿Por qué? Los domingos de 14 a 15 con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, acá estamos con Rodolfo Daer y el Pollo Sobrero. Ambos son sindicalistas, tienen distintas posiciones, sin embargo, recién estaba escuchando, hay coincidencias entre ellos y no son pocas. ¿Perdón? Muy enojadísimo. ¿Por qué te vas a enojar? Porque no va a alcanzar el tiempo, porque la verdad es que bueno, si tenés viejo, la posibilidad, menos mal que tenemos un poquito. Si tenés la posibilidad de poder discutir, no a los sillazos, en un lugar donde podés discutir con altura y poder discutir... Bueno, aprovechalo. No, porque a ver... ¿Qué tenés en común con Rodolfo y qué cosas él no tiene en común con vos? ¿O sí también tiene? No, aprovecha el tiempo. Creo que puedo llegar a tener en común. A ver. Porque no sé, nunca charlé con él. No, a ver, yo soy de la idea que nosotros, el movimiento obrero se debe a una discusión que tiene que ver todo sobre la vida gremial. Coincido en algunas cosas que él planteó, que el problema de la formación de cuadros, pero bueno, eso tiene que ver con la dictadura, que nos mató a los mejores cuadros, el menemismo, que destruyó al movimiento gremial. Pero yo creo que nosotros tenemos que insistir en dos o tres cosas. La organización del movimiento obrero tiene que tener una sola central obrera, porque la división lo único que produce es la atomización y después los que ganan es el Estado o los empresarios. Tiene que haber un solo sindicato por rama. Vos no sabés cómo me enojé yo cuando se creó el sindicato del subte, porque yo discutía con Pianelli muchísimo y con Segovia. Le decía, no te vayas de la UTA, da la pelea ahí adentro y quédate ahí adentro. Claro, el problema es que cada vez que venían con la cara rota, porque se terminaban cagando a trompada, y entonces me decían, bueno, llegó un momento que se hizo insostenible eso y los compañeros terminaron yéndose. Ahora, tampoco creo en la intervención del Estado dentro de los gremios. Leyes laborales tendría que haber una sola que diga sobre el movimiento obrero que los trabajadores se organicen como quieran. Y tienen que ser los cuerpos orgánicos de cada gremio los que tienen que discutir cómo se organizan. Uh-huh. ¿Vos qué opinás de esto? No, yo creo de que... por ahí lo que él plantea es un sindicalismo de organización parecido al de Inglaterra, uh-huh, que allá no hay ningún marco regulatorio de las relaciones laborales, y ese resultado, lo que existía de la segunda revolución industrial, que era producto de la fuerza, muy influenciado por el marxismo, el anarquismo estaba dejando pero era producto de la fuerza. Hoy, desde el punto de vista numérico, cuantitativo, las fábricas no tienen la cantidad de personal que tenía hace 30, 40 y 50 años producto de la automatización. Entonces, si no tenemos, no hay un ordenamiento legal, que es la ley, donde balancee y garantice el funcionamiento de las organizaciones sindicales con transparencia y en forma democrática, donde se rinda cuenta, por ejemplo, de los recursos financieros que tiene una organización sindical, uh-huh, porque todo lo que están afiliados aportan al sindicato. Digo, tiene que haber un marco regulatorio. No comparto, esto y digo el antecedente, en Inglaterra no hay un marco legal de funcionamiento de las organizaciones sindicales, por eso la Thatcher hizo lo que hizo en su periodo al frente de Inglaterra, con las minas, la industria textil, la industria ferroviaria. Dicho eso, tiene que haber una sola CGT, donde tenemos que recrear la historia de los años 60, donde existía un bloque vinculado al radicalismo, un bloque mayoritario que está del peronismo, que estaban las 62 organizaciones, y un bloque minoritario que era el MUS, del Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical. Digamos que en cuanto a minoritario, mayoritario puede cambiar. ¿Cómo? Que lo de mayoritario, minoritario y demás podría cambiar, es eventual. Digo, cuando yo digo que en una organización sindical, lo que el Ministerio de Trabajo tiene que garantizar el funcionamiento democrático.
Eso es lo que se tiene que garantizar. Y estar todos los sectores. No comparto para nada. En mi gremio participan compañeros y son delegados del PTS y discutimos del PCR, del Partido Comunista Revolucionario, y la mayoría son peronistas, y nos respetamos totalmente cuando se habla en el uso de la palabra. Después se pasa a votación y la mayoría conduce y el resto acompaña. Después terminan diciendo que yo un montón de descalificativos, pero es parte, digo, del folclore y todo eso. No comparto para nada, y hay compañeros de otras organizaciones sindicales vinculados al sector de Caló, que expresan y sienten exactamente lo que uno dice. Es decir, esto de que las asambleas terminen como dice acá el compañero, es un retroceso de 40, 50 años que termina dañando y desprestigiando a las organizaciones sindicales, que tiene que ser todo lo contrario. Pero por suerte eso son manifestaciones absolutamente minoritarias que existen en algunas organizaciones totalmente minoritarias. Sí tiene que haber una sola CGT. Esto te involucra a que esté el compañero Víctor de Llenaro, al cual respeto muchísimo, totalmente. No comparto la visión que tiene del sindicato. Es que lo difícil hoy, y el gran desafío que tenemos, es entender que hay diferentes y que hay que respetarlos. Pero y que por ahí son minorías circunstanciales. Me interesa mucho el debate, porque la verdad que... Primero, no se puede mirar la óptica gremial mirando al propio gremio. Porque es verdad lo que dice Daer. CRAF, está el PTS, está el PCR, tiene varias, en la zona norte hay varias comisiones internas de izquierda, pero esa no es la realidad del movimiento obrero. ¿Cuál es? La realidad del movimiento obrero es muy heterogénea. Vos tenés la mayoría de los gremios donde no hay democracia sindical, eso es mentira. No hay asambleas, no hay debate con la base. Es más, cuando hay conflictos, como pasó en LEAR, más allá de las diferencias que yo tenga de lo que pasó ahí adentro, el sindicato, en vez de ponerse del lado de los trabajadores, se puso del lado de la patronal. ¿Por qué? Y porque... No entiendo el mecanismo. Porque había una comisión interna que era contraria a la conducción del gremio, y el gremio, en vez de, cuando despiden a los compañeros, en vez de ponerse al lado de los compañeros, se puso al lado de la empresa. Y pusieron gente, los cagaron a palo para que se vayan y los echen. El compañero puede decir: yo tengo un sindicato democrático, pero no es la realidad que pasa en todos lados. Y es más, es importante que el Estado no se involucre dentro del movimiento obrero, porque el Estado no representa a los trabajadores, en muchos casos representa a los empresarios. Entonces, la mejor forma de organización que tiene el movimiento obrero es con los mismos trabajadores. Vos tenés dirigentes históricos, dirigentes nuevos, entre ellos hay que sacar lo mejor de cada uno para ver qué organización te das. Y es mentira que, porque vos pusiste el caso de Inglaterra, yo te pongo el caso de Argentina. Menem, con un movimiento obrero organizado, como vos lo planteabas, hizo lo que hizo y nos destruyó. Vayamos. Sí. el... Perdón, yo quisiera dejar claro para los oyentes una cuestión. Cuando vos estás hablando del Estado, estás diferenciando, supongo yo, lo que es el Estado de lo que es el gobierno. Claro, porque hay un problema. Muchas veces hay gobiernos, y creo que este es uno de los gobiernos, el que tenemos ahora, que confunde Estado con gobierno. El Estado termina siendo el gobierno y viceversa. Por eso quería marcar la diferencia. Yo creo en la democracia. Sí, yo sé. Creo de que, convencido estoy, que es el funcionamiento de la democracia la va a ir jerarquizando y mejorando y la va a ir dotando de mejores dirigentes políticos. A la propia democracia. A la propia democracia. Nosotros venimos desde el año 85 con todas las dificultades, y lo que acá el compañero refiere, los 10 años de Menem, tiene que ver con el consenso de Washington. Claro. Que fue una política no de la Argentina, fue una política pensada en los años 80-81 para los países en vías, los países emergentes, de un proceso de privatización
de que las dictaduras se habían endeudado totalmente y es decir, el pago de la deuda era con las empresas del Estado. Así es. Dicho esto rápidamente, y la gente se enamoró. Digamos, el uno a uno. Hubo una aceptación social muy fuerte. Muy fuerte, digamos. Digo esto. Yo creo que cuando digo del Estado, digo de los gobiernos, que tiene que existir la ley de negociación colectiva, la de paritaria. Tiene que existir la inspección del Ministerio de Trabajo, tiene que existir desde el Ministerio de Trabajo junto con... Vos lo ves como regulador. Por supuesto, no puede estar ausente el que tiene el poder dentro como es del país. El país es el poder político. Hay a veces que vota, qué sé yo, para sectores más de derecha o sectores de centro, y bueno, algún día podrá ser de que se vote un partido estrictamente de izquierda. Pero la realidad que la política se expresa. Y quien tiene los resortes de la conducción del Estado va a laudar en una dirección o en otra dirección. Sobre estos 10 años, los laudos fueron del lado de los trabajadores. La prueba está en la negociación colectiva, la prueba está los esfuerzos que hace el gobierno, el Ministerio de Trabajo, generando condiciones para evitar a través de los programas como el Repro, los despidos de establecimiento. Digo, yo no quiero así discrepo. Yo creo en que el Estado y con un gobierno, y voy a pelear con un gobierno de que esté más vinculado a los sectores populares, porque en la medida que haya un gobierno vinculado, comprometido con los sectores populares, el Estado va a funcionar hacia ese sector y no hacia la oligarquía. Bueno, ya hablaba hoy de oligarquía, no sabemos muy bien de qué estamos hablando, pero bueno. Sí, bueno, yo hablo de la derecha, no concretamente. A ver, los sectores, tampoco voy a decir oligarquía, los sectores financieros. Bueno. Hoy existe una dominación nacional que es a través de los sectores financieros, totalmente especulativos. Esa me gusta más, porque si no el concepto oligarquía te manda a un lugar donde que ya no, viste, las vacas, qué sé yo. Sí, tienes razón. Sí. ¿Sabes que el argumento que utiliza Dar, que lo plantea la regulación del Estado, todo eso, que él interpreta una cosa, yo interpreto todo lo contrario. A ver. Todo lo contrario. Está bien. Y voy a dar ejemplos. ¿Por qué el Estado no se tiene que involucrar con el movimiento obrero? Porque cuando se involucra con el movimiento obrero pone sus reglas. Y el movimiento obrero y sus centrales... ¿Puedo hacer una aclaración? ¿Puedo hacer? Sí, por eso me estoy expresando mal, rápidamente. Que la CGT, que en su mayoría sea peronista, tiene que tener criterios políticos independientes del gobierno de turno. Sí, bueno, pero no lo es. Bueno, está bien, es otra cosa. Sí, pero sí. digo, yo pienso en ese movimiento obrero y en ese estado. Bueno, pero yo también pienso en ese, pero la realidad es que no es. La CGT está íntimamente ligada al gobierno. Sí. Y lo estuvo desde el Menem para acá. Bueno, pero hoy no, digamos, hoy hay una diferencia. Sí, pero hoy tenés una CGT más llegada al oficialismo y una oposición. Y nosotros, en esa discusión, más allá de la ideología política que tenga cada compañero, y está bien, y no hay que tenerle miedo a la discusión, no importa. El problema es... Yo entré al peronismo, vengo de leer a Marx, a Lenin. Conozco tu historia. No es que es un paracaídas. No, claro. Conozco tu historia, sí, la conozco. Por eso estoy charlando con vos. Si serías un traidor no hablaría con vos. Yo lo que estoy planteando es, el Estado no se puede involucrar en el movimiento obrero, porque si no, porque empieza a influenciar. Por ejemplo, el compañero está planteando, el Estado tiene que regular. No, el Estado no tiene que regular nada, porque si no, termina pasando lo que pasa hoy, que te ponen techos salariales y te discuten salarios a la baja. Por ejemplo, aceiteros. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es después lo que pasa. La teoría podemos coincidir, pero después lo que pasa es otra cosa. Nosotros firmamos el 33%. ¿Y cuánto es la inflación? Estamos superando la inflación. ¿Vos opinás que tenemos un 30% de inflación nada más?
¿Y el gobierno qué te había dicho? Espera, ¿Y qué te había dicho el gobierno? ¿Cuál es el punto Nada con un 3 adelante. Espere, no hablen uno arriba del otro porque la gente no entiende nada. Pero déjame terminar la idea. Dale, porque si no termina la idea, dale. Si no termina la idea, te va a ser hasta complicado explicarme. Yo te voy a poner ejemplos. Acá el gobierno, vamos a paritarias y te dice, nada con un 3 adelante. Y entonces hubo gremios que tuvieron que salir a pelear para romper ese techo. Compañeros también nos rompieron el techo. Ahora, la orden del gobierno era 30, que si estaba más fuerte, la podía imponer. Como hubo un conflicto como fue el de aceiteros, donde, vos fijate, aceiteros. Vos sabés que los balances de los grandes exportadores, ¿sabes cuánto destinan de lo que ganan el año al salario del año de los trabajadores? ¿Cuánto es la masa de sus ganancias? Entre el 0,8 y el 1,5% destina a los salarios. Los trabajadores, vos mirá las ganancias que tienen estas empresas. Los trabajadores consiguen un 35, 36% y el gobierno le dice no. Y tuvieron que estar 23 días de paro. ¿Cómo? ¿Las paritarias no son libres? Si las paritarias son libres, yo discuto con mi patrón y yo consigo lo que yo quiero y punto, y se acabó la discusión. Ahora si vos como Estado te metés, entonces estamos en un problema. ¿Cuál sería la motivación del gobierno en un caso así? Ellos opinan, disculpa y ya te dejo, ellos opinan que el salario produce inflación. Y eso es una mentira típica de la burguesía. Pero vos no querés que hablemos de la... es una mentira. Yo creo que la cosa es mucho más compleja. A ver. Yo creo que la cosa es mucho más compleja. Yo creo que en un Estado activo en la política económica. No creo, y no estoy para nada totalmente desacuerdo, un Estado ausente de la vida económica. Si está el Estado ausente de la vida económica del país, ganan los poderosos. Y los poderosos no son los sectores medios ni los trabajadores. En esa balanza somos los más débiles. Primero. Segundo, estamos en una etapa concretamente de transición. Creo que el capitalismo como está es salvaje y totalmente inhumano. La expresión cabal es de la conducta que está pasando en la Unión Europea, totalmente. En medio de todo esto, y yo no soy cristinista ni pertenezco a ninguno de los sectores, pero esto no me impide reconocer de que en el camino complejo y delicado que tuvo que atravesar la Argentina fue beneficiando a los sectores populares, inclusive los trabajadores. El tema de la alimentación, ni tomada, nadie nos dijo cuál era el tope salarial. Nadie. Nosotros peleamos hasta donde nos dio la fuerza, la capacidad en la negociación con paros y movilización. Sacamos el 33%, pero nadie del gobierno nos vino a sugerir un número. Nunca existió esto. Dicho esto, ahora, supongamos de que nosotros hubiésemos firmado el 60 al 70% de aumento de salario. Yo lo que pienso que si firmamos eso, que soy cómplice de un proceso de desestabilización económica del gobierno nacional. Porque los empresarios no van a meter mano de su bolsillo, sino lo vuelcan inmediatamente a precio para que se desate una inflación y se desestabilice, como fue con el doctor Alfonsín, en su momento, a través del tema económico. Entonces yo creo en un Estado, un gobierno que tenga políticas activas. A ver, el Ministerio de Trabajo no tiene que existir, tiene que estar dotado con excelentes profesionales, muy bien pago, y su objetivo en el laudo de las relaciones laborales, siempre el lado de los trabajadores. No como fue con Caro Figueroa, ya que estamos hablando de los años 90, que me acuerdo, al poco tiempo de haber asumido la CGT, sacó un decreto que eliminaba de la negociación colectiva a todos los establecimientos de 60 trabajadores para abajo. Quiere decir que la discusión era entre el jefe de personal, el jefe de fábrica y el trabajador. Digo, en aquel entonces
que el ministro de Economía era el neoliberalismo, Cavallo, Así Roque es. Fernández, el ministro de Trabajo era funcional a esa política. Y acá el Ministerio de Trabajo no tiene la conducta de Caro Figueroa, no estoy hablando a título personal, estoy hablando de política, no tiene nada que ver ni con Caro Figueroa, ni con Izquierdo, ni con ninguno de esos funcionarios de aquel entonces. Entonces digo, es esto, más aún, imagínate que ustedes, el espacio político que en el cual vos pertenecés, ganen las elecciones. ¿Cómo no va a tener política dentro del Ministerio de Trabajo? No vas a impulsar leyes de acuerdo al pensamiento para los trabajadores. No puedes Muy buena dejarlo a la pregunta. deriva. No, muy buena. Primero. Digamos, no es neutro. No, por ejemplo, vos planteaste una cosa que yo coincido con vos. Yo quiero un Estado fuerte. Ahora, el Estado puede ser dañino o puede ser benigno. Nosotros, vos me estás planteando... Vos decís, nunca es neutro. Claro. El Estado, ahora, el Estado, estamos hablando, ¿cómo le está yendo a los trabajadores? Vamos a tomar el último periodo, los últimos 12 años de cristinismo, de este gobierno. La tercera parte de los trabajadores, y vos lo conocés bien porque vos estuviste en la CGT, la tercera parte de los trabajadores tienen salarios de hambre, terciarizados, trabajo en negro, precarización laboral. La tercera parte. Es más, ¿sabés quién es el mayor contratador de trabajo basura? Es decir, monotributista, el Estado. Y si querés hilar más fino, vos vas al Ministerio de Trabajo, el 60% de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo son monotributistas o están terciarizados. En el Ministerio de Trabajo. Es decir, que no están contratados como corresponde efectivos. Legalmente. Sí, sí. No, para la gente que nos escucha. Pongamos ejemplos concretos, y yo pongo ejemplos con No, nombre es y cierto, apellido. es cierto. No, Nombre, es cierto. es más, la comisión interna de ahí, ¿sabes que hay una comisión nueva que hicieron los pibes, que ¿sabes cómo se llama? Empecemos por casa. Porque claro, vos entras al Ministerio de Trabajo y encontrás un cartel que dice contra el trabajo en negro y precarizado. Y ahora vos tenés a tus trabajadores precarizados. No, pero yo digo... yo creo. Pero entendés la idea, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Déjame dar dos ejemplos más y ya te dejo. Vamos a la salud y a la educación, que son los pilares fundamentales, para ver cómo una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. El 70% de los trabajadores del Hospital Posada, que es el hospital más importante de la provincia de Buenos Aires, el 70% de los trabajadores están contratados hace 15 años. Y les renuevan el contrato cada año. Le renuevan cada año. ¿Dónde está ahí el Estado que tiene que regular? Por ejemplo, los docentes, antes peleaban, vos sos docente, antes Sí, peleaban... Yo dejé de serlo hace muchos años. Antes los docentes peleaban por aumento salarial. Ahora los docentes, todos los meses, 20.000 trabajadores docentes no cobran el salario porque como no les alcanza el presupuesto no les pagan. Y están 6 o 7 meses. ¿Dónde está el Estado ahí? Entonces, claro que yo quiero un Estado, pero el Estado siempre está relacionado a quién gobierna. Y este es un gobierno que la verdad... a los trabajadores, yo tengo una óptica muy distinta a la tuya. Yo creo que este gobierno le ha hecho mucho daño a los trabajadores, porque como veníamos del 2001, donde estábamos en la debacle total, tuvieron una política para que consumamos y que podamos poner de vuelta en funcionamiento la rueda, y ahí, una vez que la pusimos en funcionamiento, ya empezó a trabajar para los que tuvieron las grandes ganancias. Los grandes ganadores de esta década fueron los bancos, fueron los exportadores, fueron los grandes empresarios. Se lo dijo en el coloquio de idea. Muchachos, ustedes que se quejan si conmigo fueron los que más ganaron. Lo dijo Cristina, no lo dije yo. No. Esto no me lo puede negar, son hechos son cosas concretas. Yo lo que creo que hubo estas etapas en América del Sur. Dictaduras sí. Terribles, como nunca, con la desaparición de personas. Y al movimiento obrero, no a los guerrilleros, al movimiento obrero fue la desaparición de personas. Desaparición de personas. Desaparición de personas. En 1980-81 se hace el consenso de Washington, orientado a que esas dictaduras comenzaban a agotarse
y eran las políticas de privatización. Y un pensador cae, la Unión Soviética se desploma, el pensamiento único, no hay más discusiones ideológicas, se acabó todo el pensamiento y vino los 10 años en la Argentina del adormecimiento de la política. A partir de Néstor, y no, yo no estoy con Néstor, aclaro, pero quiero, también tengo que reconocer, no soy ciego, se abrió la discusión política en nuestro país. Y se inició no solamente en Argentina, sino en el resto de América del Sur, con Uruguay, con Bolivia, con Evo Morales, con Brasil, un nuevo proceso con muchas contradicciones entre sí, pero un nuevo proceso diferente a las corrientes económicas que existían anteriormente, que era del liberalismo o directamente la ausencia del Estado, que el mercado por sí solo ordenaba y regulaba las relaciones sociales. Frente a eso surgen este gobierno del cual Néstor y Cristina, yo no comparto de amigo a enemigo, un montón de cosas no comparto, pero no puedo ser ciego de que del lado de los trabajadores se incrementó en el gremio nuestro, que está vinculado al consumo. Si uno tiene plata compra chocolate, y si no tiene plata no compra ni galletita, ni chocolate, ni nada por el estilo. Los compañeros trabajan permanentemente, mejoraron sus ingresos y mejoraron su calidad de vida. Desde el split, el coche, el plasma, mejoraron su calidad de vida. Yo digo, frente a esas realidades, no puedo negar que espero que el próximo gobierno le dé funcionamiento a las instituciones, que tiene que venir un mejoramiento de la democracia y de la participación popular. Digo, yo una de las cosas que más valoro es que se devolvió a la discusión política. Antes la gente no tenía horizonte. Mis compañeros, como tantos jóvenes, no tenían perspectiva, no tenían horizonte. Hoy sienten de que tienen por delante un horizonte y comienzan a discutir si es para un lado o para el otro. Pero que hay vida, esto es lo que quiero decir. Nos quedamos todos con las ganas. Claro, y encima que te lo dije. Perdiste tiempo enojándote. Bueno, yo les agradezco un montón. Seguramente Dar me decía que si quiero hacemos otro programa. Vamos a hacer otro programa, porque la verdad que es una discusión muy de época, muy actual, y que nos plantea y nos va a plantear de parte de quienes vengan una mirada hacia futuro. Porque es cierto que la Argentina va a ir cambiando como cambian otros países y es verdad que la discusión política debe instalarse y cada vez más fuertemente y con mayor tolerancia por el pensamiento diferente. Esta radio humildemente, este programa humildemente apunta y trata de aportar hacia ahí. ¿Sabes lo que valoro de este programa? Así cortito. ¿Qué? Que podemos debatir, no importa que no estemos de acuerdo, porque vos cuando empezás a debatir, con las ideas puedes empezar a ir para algún lado. De la otra forma estás en el medio. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rodolfo, gracias Pollo. Gracias. Hasta el próximo domingo. Usted ha tenido un lujo de participantes hoy. Wake up with the clouds of